Mi esposa llegó a casa a las 11 de la noche y sonrió diciendo, ¿sabes qué pasó? Me acosté con mi jefe y lo haría. A la mañana siguiente, cuando despertó, yo solo le dije con calma, ¿hoy no sientes que algo malo está a punto de pasarte? Sí, era yo sentado en mi cocina poco iluminada a las 10:58 de la noche picoteando un plato de arroz frito sobrante como si me hubiera ofendido personalmente. El reloj sobre la estufa sonaba lo suficientemente fuerte como para servir de banda sonora para las malas decisiones. Dan las 11 y justo a tiempo, oigo abrirse la puerta de entrada. Sus tacones empezaron a sonar por el pasillo como un metrónomo impaciente, cada paso perfectamente sincronizado para anunciar prepárate, estoy a punto de arruinártela. Semana, entró como una villana de película que ya había practicado su monólogo en el coche, la misma gabardina beige que siempre se ponía cuando quería parecer importante. La ironía era que era la misma que llevaba la noche en que prometió que siempre seríamos honestos el uno con el otro. Alerta de spoiler, mintió, sus ojos ni siquiera se encontraron con los míos, flotaban en algún lugar por encima de mi cabeza como si yo fuera un mueble o peor una suscripción que había estado queriendo cancelar. Arrojó su bolso sobre el mostrador, suspiró dramáticamente y supe que se avecinaba algo teatral. Luego vino la sonrisa, la clase de media sonrisa que debería venir con una etiqueta de advertencia. ¿Sabes lo que pasó esta noche?, dijo, su tono agudo, casual, cruel, como si estuviera a punto de decirme que mi programa favorito había sido cancelado. No respondí, principalmente porque estaba masticando y porque no estaba seguro de con qué versión de ella estaba tratando, la borracha, la culpable o la que pensaba que la guerra emocional era un juego previo. Tuve una aventura de una noche con mi jefe, dijo como si estuviera recitando el clima, y lo volvería a hacer. Podrías haber dejado caer una pluma en esa cocina y haberla oído resonar, pero yo no hice todo el asunto del tenedor dramático como se ve en las películas, no grité, no tiré platos ni me desmayé en un sofá convenientemente colocado, no. Solo mastiqué mi arroz lentamente como un monje meditando a través de una crisis. Cada bocado era una mezcla de salsa de soja, traición y el ligero sabor de mi cordura tratando de salir de mi cuerpo. En algún lugar entre los bocados 3 y 4 juro que oía mi dignidad hacer una maleta. La cosa es que cuando has estado casado el tiempo suficiente aprendes a detectar el segundo exacto en que tu relación se desvanece. La mía murió en algún lugar entre una aventura de una noche y lo volvería a hacer. Ni siquiera me inmuté. Solo la miré de verdad y asentí una vez. No un asentimiento dramático, uno pequeño y educado, del tipo que dice entendido, mensaje recibido, disfruta de las llamas, cariño. Es la señal internacional de la fastidiaste, pero estoy demasiado tranquilo como para que esto sea divertido para ti. Aparentemente ella confundió ese asentimiento con debilidad. Lindo. Se echó hacia atrás, cruzó los brazos y sonrió más ampliamente como si acabara de ganar un premio a la villana más honesta del año. ¿No vas a decir nada?, preguntó genuinamente decepcionada, como si quisiera una actuación, como si se suponía que debía darle el tipo de crisis que hace un buen chisme más tarde. Lo siento, Belinda, audiencia equivocada. Ya había terminado de audicionar para papeles en tu telenovela. Tragué, tomé un sorbo de agua y dije, felicidades, solo una palabra. El silencio que siguió fue delicioso. Casi se podía oír a su cerebro cortocircuitándose. Parpadeó un par de veces como si estuviera tratando de procesar si hablaba en serio. No estaba sonriendo pero tampoco estaba enojado, solo tranquilo. Lo que créanme la asustó más. Los hombres tranquilos son peligrosos, son los que empiezan a planificar. Su mandíbula se tensó. ¿No vas a luchar por mí?, dijo con la voz temblorosa, confundida, tal vez incluso un poco asustada, como si hubiera esperado fuegos artificiales y en su lugar hubiera recibido una hoja de cálculo. ¿Luchar por qué, Belinda?, pregunté con un tono uniforme. Te vas a mudar con tu jefe y estás embarazada de su hijo, no te estás uniendo a una clase de alfarería. Eso aterrizó como un golpe que no vio venir. Abrió la boca pero no salieron palabras. El silencio se prolongó lo suficiente como para hacernos sentir incómodos a ambos. Luego agarró su teléfono, murmuró algo sobre necesitar espacio y se fue pisando fuerte hacia el dormitorio. No la seguí, no rogué, no hice preguntas. En cambio me quedé sentado observando el rastro de condensación bajar por mi vaso de agua como si tuviera todas las respuestas que necesitaba. Mi cerebro corría más rápido que un contador con cafeína durante la temporada de impuestos. Estaba enojado seguro, pero debajo de esa ira había algo más agudo: concentración. Miré el arroz sobrante, luego a la mujer que desaparecía por el pasillo, y juro que sentí esta extraña sensación de paz, como si esto es el giro de la trama del que mi terapeuta me advirtió, y en ese momento, mientras la puerta de nuestro dormitorio se cerraba de golpe, mentalmente abrí una nueva hoja de Excel en mi cabeza y la titulé Operación Adiós Belinda, columna activos, columna B contraseñas, columna C estado de la transferencia. Incluso le di un formato codificado por colores porque si iba a desmantelar un matrimonio quería que pareciera organizado. Me recliné, exhalé y sonreí, una real esta vez.
No porque estuviera feliz sino porque sabía algo que ella no sabía, la calma no era debilidad, era precisión, pensó que acababa de detonar una bomba, no se dio cuenta de que yo era el tipo que construyó el refugio antiaéreo. Volvió a salir unos minutos después con el pelo recogido, la cara recién lavada y usando una de mis camisetas como si estuviera audicionando para obtener simpatía. No dices nada, murmuró casi a la defensiva, ni siquiera te importa. Me encogí de hombros, el cuidado es caro. Estoy guardando el mío para alguien que lo merezca. Sus ojos se entrecerraron. Eres increíble, divertido, dije levantándome y recogiendo mi plato. Eso es lo que probablemente dijo tu jefe también. Eso la golpeó. Resopló, pasó junto a mí de nuevo y cerró la puerta del dormitorio de nuevo. Enjuagué mi plato, cargué el lavavajillas y en realidad me reí. Una risa real del tipo que surge cuando has llegado al punto de no retorno y de repente te sientes más ligero, porque honestamente, ¿qué más queda por perder? Me serví una bebida, encendí la televisión y cambié de canal hasta que aterricé en uno de esos infomerciales nocturnos sobre superación personal. Un tipo de dientes brillantes en traje decía, tu vida puede cambiar en una decisión. Levanté mi copa hacia la pantalla y dije, salud por eso, amigo. Alrededor de la medianoche la oí llorar a través de la puerta. No sollozos fuertes, solo ese tipo de llanto silencioso y ahogado que suena a culpa tratando de negociar con orgullo. No entré, lo había hecho antes, consolado, creído, no esta vez. Ese capítulo había terminado, y por una vez iba a dejar que el silencio hablara. Fui a mi escritorio, abrí mi computadora portátil y en realidad creé esa hoja de Excel de verdad. Si soy ese tipo, con el corazón roto pero eficiente. Empecé a enumerar cada cuenta compartida, cada activo, cada suscripción, Netflix, Spotify, la maldita tarjeta de Costco. Si ella se iba, no se iba con los beneficios. Cuando terminé había trazado un plan de 12 pasos para recuperar mi paz mental y la mayoría de mis muebles. Fue terapéutico, como llevar un diario pero con más fórmulas. En un momento dado me detuve mirando nuestra foto de boda enmarcada en la estantería. Parecíamos felices, dos idiotas sonriendo a un futuro que aparentemente venía con letra pequeña. Me acerqué, la cogí y la puse boca abajo. No por ira, solo por cierre. Esa versión de nosotros ya no existía, y honestamente buen viaje. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Extrañaba los días en que el silencio significaba paz, no consecuencias. Pero entonces, en algún lugar entre el zumbido del refrigerador y el tic-tac de ese maldito reloj de pared, algo en mí se asentó. El dolor no desapareció pero dejó de gritar. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez este no era el final de mi vida, tal vez era el comienzo de mi arco de cambio de marca. Me senté en el sofá. Milo, el perro, mi único compañero de cuarto confiable, saltó a mi lado con la cabeza inclinada como si estuviera preguntando, ¿estamos bien, hombre? Le rasqué detrás de las orejas y dije, mejor que nunca, amigo. Estamos reduciendo el drama. Movió la cola, lo que tomé como apoyo emocional. A la mañana siguiente probablemente tendría que enfrentarla de nuevo, fingir coexistir mientras finjo no ver sus mensajes de texto del SR, jefe. Pero esta noche me permití respirar, sobreviviría a la confesión. La bomba explotó y todavía estaba de pie, descalzo, con el ego magullado pero de pie. Mientras apagaba las luces y me dirigía a la cama en el sofá, obviamente me murmuré a mí mismo, lo hiciste bien, hombre, porque a veces sobrevivir es suficiente. Me puse una manta encima, me quedé mirando el techo y sonreí una última vez, no por ella, por lo que me acababa de dar, claridad, motivación y el regalo más raro de todos, una ruptura limpia disfrazada de traición. Y justo antes de que el sueño se apoderara de mí pensé en cómo iría mañana. Probablemente se despertaría fingiendo que no había pasado nada. Tal vez prepararía café, tal vez intentaría actuar con normalidad, pero yo sabía que no. En el momento en que confesó, puso en marcha una cuenta atrás que ni siquiera sabía que existía. El día 1 de la operación Adiós Belinda había comenzado oficialmente, y maldita sea iba a ser hermoso. La luz del sol por la mañana solía significar algo pacífico, nuevos comienzos, nuevas oportunidades, el olor a café, la ilusión de que la vida no era un circo completo, no hoy. La luz del sol que se colaba por mis persianas se sentía juzgadora, como si incluso la naturaleza estuviera al tanto del chisme. Me desperté en el sofá con el cuello dolorido, la dignidad magullada y el débil eco del me acosté con mi jefe de anoche todavía zumbando como un mosquito en mi cráneo. ¿Sabes qué es lo divertido? La traición no te despierta con una bofetada, te despierta con claridad y un calambre. Me di la vuelta, gemí y miré el reloj. 7:13 de la mañana, tenía exactamente 47 minutos antes de que ella saliera del dormitorio fingiendo que la vida era normal, así que hice lo que cualquier esposo emocionalmente estable y recién traicionado haría. Hice un café lo suficientemente fuerte como para solicitar el divorcio por sí solo. El sonido de la cafetera borboteando llenó la cocina. Ese olor, normalmente mi favorito, se sentía diferente. Esto no era consuelo, era cafeína para la guerra. Estaba de pie en calzoncillos y una vieja camiseta que decía el mejor esposo del mundo. La ironía dolió y entonces lo oí.
Su voz ese tono familiar y casual como si no hubiera detonado mi noche 12 horas antes. Café por favor, gritó estirando sus sílabas como si yo fuera su barista personal en este Starbucks emocional en el que aparentemente vivíamos. Por lo general se lo llevaba con arte de espuma, tal vez una forma de corazón tonta en la parte superior porque solía creer en intentarlo. Incluso le dejaba un beso en la frente como un idiota que pensaba que la lealtad era un deporte de equipo. No hoy me paré en la puerta bebiendo mi propia taza, sonriendo como un hombre que acaba de descubrir la contraseña del wifi para la libertad. Me miró desde la cama con el pelo desordenado, la cara imperturbable como si la traición fuera parte de su rutina de cuidado de la piel. ¿Café?, preguntó de nuevo impaciente, o dije inclinando la cabeza. ¿Te refieres al especial de una noche? Viene negro, amargo y servido frío. La forma en que sus ojos parpadearon 2 veces, la confusión floreciendo como una mala erupción, fue puro arte. Realmente tuvo el descaro de parecer ofendida. ¿Qué se supone que significa eso? Tomé otro sorbo lento porque el tiempo importa en estas cosas. Creo que sabes, Belinda, a menos que la amnesia fuera parte de la conversación de almohada. Ella frunció el ceño sentándose y agarrando la manta como si pudiera ocultar su vergüenza. ¿Todavía estás enojado por lo de anoche? Levanté una ceja. ¿Todavía? Confesaste haber engañado, te jactaste de que lo volverías a hacer y te fuiste a la cama como si acabaras de terminar de leer un cuento antes de dormir, así que sí, todavía podría ser una subestimación. Ella resopló cepillándose el pelo hacia atrás. Estaba borracha, ¿verdad? Dije asintiendo, porque el tequila te hace honesto, no creativo. No inventaste esa historia. Solo perdiste la capacidad de filtrarla. Por un segundo pareció culpable. Luego, como un reloj, llegó la desviación. Has estado distante últimamente, siempre trabajando. Me hiciste sentir descuidada. Ahí estaba, el clásico monólogo de villano. Tú me hiciste engañar. Casi aplaudo. Lo siento, dije con la voz goteando de sarcasmo. No me di cuenta de que la lealtad era algo que cancelabas cuando el wifi se ponía lento. Ella me fulminó con la mirada, pero no me detuve. Te sentiste descuidada, así que tu solución fue jugar al Twister con tu jefe. Genio. ¿Qué sigue? ¿Robar un banco porque te sentiste mal pagada? Ella rodó los ojos. ¿Estás siendo infantil? ¿Infantil? Me reí. No, infantil es comer galletas antes de la cena. Estoy siendo factual. Me acerqué al mostrador, le serví una taza de café negro sin azúcar y se la llevé colocándola con una sonrisa tan educada que debería haber sido ilegal. Aquí, dije, tu dosis matutina de consecuencias. Se quedó mirando la taza como si pudiera morderla. ¿Cuál es tu problema, Belinda?, dije apoyándome en el marco de la puerta. Mi problema es que solía pensar que éramos un equipo. Resulta que estaba jugando baloncesto mientras tú estabas haciendo una audición para el equipo de porristas del otro lado. Su labio tembló por medio segundo, luego se recuperó, agarró la taza y tomó un sorbo solo para demostrar un punto. Juro que la amargura le llegó al alma. La dejó rápidamente. Estás siendo dramático. No, dije, estoy siendo honesto. Deberías intentarlo. Oigo que está de moda esta temporada. Por un largo momento solo nos miramos el uno al otro, el tipo de silencio que no necesita palabras porque el aire ya está gritando. Intentó sostener mi mirada, pero la culpa es pesada. Finalmente apartó la vista. Cometí un error, susurró. Incliné la cabeza. Solo uno, porque no es así como lo describiste anoche. Eso la golpeó. Sus hombros se tensaron y comenzó a juguetear con la manta de nuevo. ¿Podemos no hacer esto a primera hora de la mañana? Oh, lo siento, dije, Mob disculpándose. No me di cuenta de que la traición tenía horario de oficina. Ella frunció el ceño. Eres un idiota. Gracias, dije bebiendo de nuevo. Me costó años de matrimonio ganar ese título. Se bajó de la cama claramente harta de toda mi existencia. No tengo tiempo para esto, murmuró dirigiéndose hacia el baño. Por supuesto que no, dije. Tienes que ir al trabajo. No querrás hacer esperar a tu jefe. Su mano se congeló en la manija de la puerta. Bingo, se dio la vuelta con fuego en los ojos. No eres gracioso, o no estoy de acuerdo, dije sonriendo. Soy divertidísimo. Tú simplemente perdiste el sentido del humor al mismo tiempo que perdiste tu brújula moral. Desapareció en el baño cerrando la puerta de un portazo. El sonido resonó por toda la casa, pero no me sacudió. Me sentí bien, no curado, no feliz, pero poderoso, como un hombre que había dejado de ahogarse y se dio cuenta de que podía ponerse de pie en el agua todo el tiempo. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y me reí cuando vi sus almuerzos preparados cuidadosamente apilados en el estante superior. Todos esos recipientes codificados por colores para una mujer que no podía organizar su conciencia. Saqué uno con la etiqueta martes ensalada de atún y se lo di a Milo, quien movió la cola como si acabara de heredar una fortuna. Disfrútalo, amigo, dije, estás comiendo sin culpa. El resto de la mañana fue silencioso, demasiado silencioso. Se vistió en silencio, haciendo eso de fingir estar enojada para ocultar que la habían descubierto. Cada movimiento que hacía gritaba, soy la víctima aquí. Agarró su bolso, evitó el contacto visual y se dirigió a la puerta. Oye, dije mientras alcanzaba la manija. Se detuvo. ¿Qué?
¿Se te olvidó algo? Se dio la vuelta confundida, levanté su taza de café vacía, tu taza. Pensé que querrías llevártela, simbólico ya que está tan vacía como tus disculpas. Su boca se abrió, sin palabras, sin defensa, solo una exhalación brusca por la nariz antes de salir furiosa cerrando la puerta detrás de ella, y así de simple estaba solo. Por primera vez el silencio no dolió, zumbaba, el aire se sentía más ligero. Mi cocina ya no era una escena del crimen, era el cuartel general de la operación Adiós Belinda. Limpié la taza de la que no bebió, limpié el mostrador y vi mi reflejo. En la ventana, parecía cansado seguro, pero había algo más allí también, concentración, del tipo que surge cuando una tormenta amaina y finalmente puedes ver los escombros de los que vas a reconstruir. Cogí mi teléfono, abrí una nota y comencé a escribir. Fase 1 desapego mental completado, fase 2 recopilación de información en curso, fase 3 ejecución legal pendiente. Sí, era dramático, pero ella también y yo había terminado de ser el personaje secundario en su programa. Pasé el resto de la mañana haciendo pequeños actos de rebelión silenciosa. Cancelé sus suscripciones de streaming, cambié la contraseña de Netflix de Belinda Baby a Inténtalo de nuevo Mentirosa 123, desvinculé su cuenta de Amazon. Incluso cambié la voz de la casa inteligente a correo y la renombré Karma, así que ahora cada vez que decía Alexa la voz respondía, creo que te refieres a las consecuencias. Fue mezquino, bellamente mezquino. Alrededor de las 10 de la mañana Terra llamó. Oye hombre, ¿cómo va la vida de casado? Preguntó sin saber nada. Difunta, dije que, sí. Suspiré revolviendo mi café ahora frío. Resulta que las actividades extracurriculares de mi esposa incluyen el networking horizontalmente. Hubo una larga pausa, luego Tar silbó. Maldita sea hermano, ¿estás bien? Me reí entre dientes. Define bien. Estoy emocionalmente sin hogar pero financieramente despierto. Eso es oscuro, dijo. ¿Quieres que pase? No, dije, lo tengo. Estoy empezando mi nuevo trabajo secundario, venganza pero sutil. Se rió. Solo tú convertirías la traición en un plan de proyecto. Por supuesto, dije, el desamor es solo un cambio de marca con más papeleo. Después de que colgamos me recliné en mi silla sintiendo algo extrañamente cercano a la emoción. Mi matrimonio podría haber implosionado, pero mi sentido del humor prosperaba. Al mediodía ella envió un mensaje de texto. Tenemos que hablar esta noche. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto completo antes de responder. Lo siento, ocupado haciendo café para alguien fiel, mezquino, absolutamente satisfactorio más allá de toda medida. Dejé mi teléfono a un lado, me serví otra taza para mí y la levanté en un brindis por el silencio. Por las mañanas sin fingir, dije en voz alta. Milo ladró como si estuviera de acuerdo, y por primera vez en meses mi café no sabía amargo, sabía a libertad. Si me hubieras dicho hace un mes que mi mecanismo de afrontamiento post-ruptura involucraría a Excel me habría reído en tu cara. Pero ahí estaba yo un día después de la actuación matutina de Belinda de Café por favor sentado en la oficina de mi casa en pijama bebiendo café frío de un vaso de whisky, creando lo que podría ser la hoja de cálculo más emocionalmente satisfactoria jamás concebida. Mientras ella estaba en el trabajo o como sea que estuviera llamando a sus actividades extracurriculares, estos días comencé mi nuevo pasatiempo favorito, la recopilación de datos. Olvídate del yoga, la meditación o el diario, terapia de organización de la venganza, esa era mi onda. Abrí mi computadora portátil, crují mis nudillos y titulé un nuevo documento, Operación Adiós Belinda, activos, cuentas y aniquilación, columna A cuentas, columna B contraseñas, columna C estado de la transferencia, columna de nivel de daño emocional. No estaba llorando, estaba auditando. C. Belinda siempre decía que tenía problemas de control. Lo que no se dio cuenta es que el control es solo responsabilidad con una mejor marca. Así que mientras ella estaba fuera construyendo su carrera, léase practicando la traición en el lugar de trabajo, yo estaba construyendo mi firewall, mi primera parada, cuentas bancarias conjuntas, inicié sesión, cambié la contraseña del Amor Gana 2020 al Karma Gana 2025 y configuré notificaciones para cualquier transacción superior a $5. También podría haber renombrado la cuenta de ahorros de metas de vacaciones a Te jugaste a ti mismo. Luego vinieron las pólizas de seguro, vida, coche, salud, lo que sea. Hurgué en los cajones como un detective en una serie de Netflix llamada CSI Fraude Matrimonial. Cuando encontré su carpeta oculta con la etiqueta documentos privados estaba prácticamente tarareando. Dentro había viejos recibos, formularios de impuestos y una nota de amor de 2018 que decía siempre seremos la persona del otro. Me quedé mirándola por un segundo, me reí y dije, supongo que externalizó ese puesto. Luego la alimenté a la trituradora. Terapia en movimiento. Pero la verdadera alegría llegó cuando llegué a las contraseñas, o las contraseñas, tenía cada una almacenada en un gestor seguro porque a diferencia de Belinda no confío fácilmente. Imprimí la lista de estaquelas que planeaba cambiar y las etiqueté como trofeos. Netflix hecho, Amazon hecho, acceso a Spotify revocado, disfruta de los anuncios,
correo electrónico de comerciante, o este fue divertido. Configuré una respuesta automática que decía: esta bandeja de entrada ya no acepta mensajes de tramposos o payasos. Incluso agregué una pequeña fórmula en la parte superior de la hoja: es igual a si Belinda es igual a honesto milagro resultado esperado. Me recliné, bebí mi café y sonreí. La venganza no era ruidosa, la venganza era ordenada. Alrededor del mediodía le envié un mensaje de texto a mi mejor amigo Tar. Ahora Tar es el tipo de persona que cree que cada problema emocional se puede resolver con cifrado o tacos, es consultor de ti de día y entusiasta del caos de noche. Le envié un mensaje simple. Necesito tu ayuda para asegurar mis activos emocionales, respondió en 10 segundos, finalmente la está saqueando. No escribí, solo bloqueando todo antes de que se ponga creativa, así que preparación de divorcio digital, exactamente, operación adiós Belinda, traeré mi computadora portátil y queso. A las 300 p.m. Tar estaba en mi sala de estar descalzo comiendo papas fritas en mi sofá mientras escaneaba mi computadora portátil como si fuera una situación de rehenes. Hombre, dijo entre bocados, estás convirtiendo el desamor en un plan de negocios. Por supuesto, dije inexpresivo, el divorcio es solo un cambio de marca emocional, estoy pivotando. Se rió tan fuerte que casi derrama salsa en mi teclado. ¿Hablas en serio completamente? He terminado de llorar, estoy tabulando mis sentimientos. Miró con una expresión que decía: has perdido la cabeza, pero lo respeto. Luego comenzó a codificar: puedo configurar la verificación en 2 pasos para todo. ¿Quieres que bloquee sus dispositivos para que no puedan iniciar sesión? Absolutamente, dije. Si quiere Wi-Fi, que le pida la contraseña a su jefe. Mientras escribía revisé su Instagram por curiosidad morbosa. Nueva publicación: una foto plana de café croissant y una leyenda que decía: el autocuidado no es egoísta. Me reí tan fuerte. Milo ladró: autocuidado, chica, eres la razón por la que los terapeutas tienen seguridad laboral. Tar se inclinó. Oh, ella publicó: déjame ver. Miró la foto, entrecerró los ojos y dijo: hermano, esa es la misma pulsera que le compraste para tu aniversario. Me quedé mirando. Oh Dios mío, ella accesorizó la infidelidad. ¿Quieres hackear su cuenta?, preguntó casualmente. Sonreí. Tentador. Pero no estamos jugando sucio. Estamos jugando inteligentemente, ¿verdad?, dijo. Venganza inteligente, entendido. Durante las siguientes horas trabajamos como contadores con cafeína y rencor. Respaldamos cada documento financiero, cruzamos las escrituras de propiedad, incluso tomamos capturas de pantalla de sus compras en línea, porque nada dice traición como comprar lencería durante una recesión. Al atardecer tenía un sistema codificado por colores que podría haber impresionado al IRS. Verde significaba asegurado, amarillo significaba pendiente, rojo significaba tiempo de abogado. Me recliné agotado pero orgulloso. Es hermoso, dije mirando la pantalla como si Miguel Ángel estuviera admirando la Capilla Sistina. Carca sintió. Has oficialmente armado Excel. El desamor requiere estructura, dije. Se rió. Hombre, vas a convertir esto en una charla TED. Título: cómo monetizar la traición, un viaje. Y formato condicional. Chocamos nuestras tazas de café en un brindis. Esa noche, después de que Tar se fuera, me senté solo con mi obra maestra de hoja de cálculo brillando suavemente en la pantalla. Cada celda representaba control, cierre y un poco de venganza. Incluso agregué una nota al final que decía: ella pensó que me derrumbaría. La broma es para ella, calculo. Imprimí una copia para guardarla, la deslicé en una carpeta y la coloqué en el cajón junto a nuestro certificado de matrimonio, que ahora se sentía como una garantía que había expirado temprano. Luego, solo por diversión, abrí de nuevo la aplicación del banco. Su última transacción apareció: $87.50. Wine Love Bar and Lounge. Sonreí. ¿O sigues en ello? No sentí celos ni siquiera enojo, solo estrategia, porque si ella pensaba que era la única capaz de sorpresas, claramente nunca me había conocido. Mitad de motivación. Empecé a investigar abogados de divorcio. Aterricé en un nombre que sonaba como si cobrara por onza de confianza. SRA. Es del gato Escu. El eslogan de su sitio web decía: no te vengues, consíguelo todo. Lo marqué, me serví otra bebida y me recliné en mi silla sintiendo algo cercano a la paz. La venganza no era caos, era matemática, y yo era muy bueno en matemáticas. A medianoche tenía mi plan cuidadosamente guardado, tanto en forma física como digital, protegido con contraseña, respaldado en la nube e impreso en papel premium, porque si iba a quemar un matrimonio quería que pareciera profesional. Me senté allí en el brillo bajo de la pantalla de la computadora portátil. Milo se acurrucó a mis pies y me di cuenta de algo que en realidad me hizo reír a carcajadas. Ella pensó que me había roto, pero lo que realmente había hecho era despertarme. Miré mi reflejo en la ventana oscura y me dije a mí mismo: felicidades, Belinda, acabas de convertir a un hombre en un huracán organizado. Luego apagué la computadora portátil, le di una palmadita a Milo en la cabeza y susurré: la venganza puede ser lenta, amigo, pero se autoguarda.
Cuando la gente imagina contratar a un abogado de divorcios, se imaginan llamadas telefónicas dramáticas, cajas de pañuelos de papel, tal vez una lista de reproducción titulada Desamoris Chardena. Yo entré en el despacho de la SRA, del Gato, como si estuviera fichando para una reunión de la junta directiva. No quería compasión, quería precisión. No necesitaba terapia, necesitaba una mujer que viera un matrimonio no como algo sagrado, sino como un contrato que podía disolverse más rápido que la lejía en una mancha de vino tinto. La SRA del Gato no decepcionó. Su oficina olía a Victoria y a desinfectante de lavanda. Los diplomas cubrían la pared, cada uno básicamente gritando: he arruinado a parejas más felices que la tuya. Tenía unos 50 años, el pelo plateado cortado tan afilado como para cortar egos y un traje que parecía venir con su propio precedente legal. En el segundo en que me estrechó la mano supe que Belinda estaba en problemas. Su apretón era firme, sus uñas impecables y sus ojos transmitían el tipo de confianza que solo se obtiene al ganar discusiones contra hombres del doble de tu tamaño y coeficiente intelectual. Entonces Sr. Carver dijo, acomodándose detrás de su escritorio: cuénteme todo y no omita las partes jugosas. Cobro por hora, pero disfruto de una buena narración. Sonreí. Tendrá un éxito de ventas. Mi esposa confesó que tuvo una aventura de una noche con su jefe recientemente. Preguntó, su pluma en equilibrio como una daga. La semana pasada, justo antes de acostarse. Gran momento de verdad. Nada como arruinar el sueño y la confianza en una sola frase. La SRA del Gato asintió con simpatía, pero sonrió ligeramente. ¿Y tiene pruebas?, o dije, inclinándome hacia adelante con la confianza de un hombre que ya había construido un caso más fuerte que el café de Starbucks. SRA Delgado: tengo más documentación que el IRS. Sus cejas se levantaron. Muéstreme. Abrí mi computadora portátil, hice clic en la carpeta con la etiqueta Exhibit Belinda y giré la pantalla hacia ella. Se desplazó por extractos bancarios, mensajes de texto y fotos con el entusiasmo de una mujer viendo su drama judicial favorito. O está acabada, dijo finalmente. Esto es como ver a un gato traer un pájaro a casa y fingir que es un regalo. Quiero que se maneje limpiamente, dije, sin gritos, sin caos, solo papeleo y justicia poética. Sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. Me gusta su estilo, Sr. Carver. La venganza tranquila es mi sabor favorito. Durante la siguiente hora reorganizamos mi vida en silencio, como si estuviéramos redecorando después de una inundación. Título de la casa a mi nombre únicamente, transferido legalmente a través de una enmienda silenciosa que redactó antes de que terminara de explicar. Cuentas conjuntas bloqueadas, tarjetas marcadas por actividad sospechosa. La SRA del Gato escribía tan rápido que sonaba como si la venganza tuviera una banda sonora. Su esposa está a punto de aprender, dijo. Que el silencio no es perdón, es estrategia. Asentí. Solo quiero proteger lo que es mío y tal vez darle a Karma un pequeño empujón. Considérese hecho. Dijo que firmará los papeles hoy. Yo los presentaré por la mañana y para cuando se dé cuenta de lo que está sucediendo estará pasando una tarjeta rechazada en Target. Música para mis oídos. Para cuando salí de su oficina me sentía 10 libras más ligero, y no solo emocionalmente. Es increíble lo liberador que se siente convertir el desamor en logística. Conduje a casa con las ventanas abajo, el viento en la cara y a todo volumen. We are the champions, porque la ironía es un mecanismo de afrontamiento. Cuando llegué a casa me preparé un sándwich, me senté en la mesa de la cocina y simplemente admiré mi trabajo. El silencio en la casa ya no se sentía solitario. Se sentía ganado. Entonces mi teléfono vibró. Belinda, oye, ¿por qué mi coche no funciona? Miré la pantalla, mastiqué mi sándwich lentamente y sonreí. Luego escribí de vuelta. Tal vez está viendo a otras personas. Leído a las 6:17 de la tarde sin respuesta. Me reía a carcajadas. Incluso Milo parecía impresionado. No me mires así, amigo. Le dije, harías lo mismo si tuvieras pulgares. Unos minutos después llamó. No contesté. Quería que se marinara. 10 minutos después otro mensaje de texto. Belinda, estoy tratando de comprar víveres. ¿Qué está pasando? ¿Yo? Tal vez Karma está reduciendo los carbohidratos. Tiré mi teléfono a un lado y me serví una bebida. Dios, se sintió bien, no cruel, simplemente equilibrado. El universo se había estado inclinando a su favor durante demasiado tiempo y yo solo estaba redistribuyendo los recursos. Alrededor de las 8 Terra llamó. Pareces feliz, dijo sospechosamente. ¿Conocía del Gato?, dije. ¿La abogada? Si es como si la jueza Judy y la Mujer Maravilla tuvieran un hijo amoroso, se rió. ¿Tan bueno? Reorganizó mi vida financiera en una hora. Me siento auditado espiritualmente, silbó. Entonces, ¿qué sigue ahora?, dije reclinándome. Ahora espero. Del Gato está presentando los documentos, bloqueando el resto de las cuentas, y yo estoy sentado aquí viendo cómo la justicia se cocina a fuego lento. Se rió entre dientes. Maldita sea, realmente te pusiste en modo hoja de cálculo con esto. Por supuesto, dije, si ella puede hacer varias cosas a la vez, entre mentiras yo puedo hacer varias cosas a la vez.
entre venganza y preparación de comidas, se rió más fuerte. Estás enfermo, hombre, prefiero metódico. Colgamos después de algunas bromas sobre el inevitable colapso de Belinda, me serví otra bebida y encendí la televisión pero no pude concentrarme, mi teléfono vibró de nuevo esta vez con una notificación de correo de voz, curiosidad 1. Le di a reproducir, su voz pequeña y tensa, Oliver por favor llámame, mi tarjeta fue rechazada en la farmacia, necesitaba recoger algo importante, sonreí, espero que fuera humildad, no la llamé de vuelta, ni siquiera me sentí mal, esta era la mujer que me había mirado a los ojos y confesado su aventura como si estuviera leyendo una lista de compras. Se había ganado este pequeño inconveniente, a la mañana siguiente me reuní de nuevo con la SRA, del Gato para firmar los documentos finales, tenía un archivo más grueso que una Biblia cuidadosamente clasificado y etiquetado, todo lo que necesita hacer dijo deslizándolo a través, es firmar aquí, aquí y aquí, y felicidades SR, Carver. Está a punto de volverse independientemente despreocupado, firmé cada página con la satisfacción de un hombre autografiando su propia historia de regreso. Cuando terminé dijo, ahora una última cosa. ¿Quiere congelar su acceso al contrato de arrendamiento del coche conjunto? Sonreí, absolutamente, veamos cómo le gusta a su jefe jugar al chofer, se rió entre dientes tocando algunas teclas, hecho, ¿algo más? Lo pensé y luego pregunté ¿podemos marcar su crédito para una revisión? La sonrisa de la SRA, Delgado se amplió, podemos absolutamente hacer eso, Dios amo a esta mujer, mientras me iba dijo está manejando esto notablemente bien, la organización es más barata que la terapia dije, eso me ganó una risa, conduciendo a casa pasé por la oficina de Belinda. Un gran edificio de cristal lleno de gente fingiendo amar las hojas de cálculo y fingiendo no chismear, por un segundo pensé en entrar darle a su jefe un cortés asentimiento y decir gracias por la motivación gratuita, pero tenía planes más grandes, esto ya no se trataba de confrontación, esto era ajedrez no damas. En su lugar me detuve en una cafetería, pedí mi habitual café negro y me senté junto a la ventana, empecé a esbozar mi próximo movimiento, si la SRA, Delgado era la abogada de la destrucción, necesitaba a su contraparte el contador de la ascensión, alguien que me ayudara a reconstruir de forma más inteligente, más rica y legalmente a prueba de balas. Entra Marcus Chun CPA y trabajador de milagros a tiempo parcial, Tar me lo recomendó dijo que el tipo hace sonrojar al IRS, lo llamé esa tarde. Marcus Chun respondió con voz suave y tranquila como un terapeuta financiero, hola dije, busco ayuda para desenredar algunas finanzas conjuntas divorcio, eres bueno, se rió entre dientes, soy mejor que bueno, soy eficiente, envíame todo, le envié por correo electrónico la hoja de cálculo de la operación adiós Belinda, me devolvió la llamada en 10 minutos, señor dijo. Extraño, esto no es inmaculado, ha categorizado los niveles de daño emocional. Me encogí de hombros aunque no podía verme, ayuda con la perspectiva, se rió, yo me encargaré de las transferencias financieras, tú te encargas de no enviar mensajes de texto a tu ex. Trato, dije, dos profesionales uno en derecho otro en números se estaban encargando de mi limpieza, y yo solo tenía que sentarme y beber café como un hombre viendo cómo el karma alcanza sus hitos. Por la tarde del Gato envió un correo electrónico presentado y confirmado, espere actualizaciones en 72 horas, 3 días. En 3 días mi vida sería oficialmente libre de Belinda. Esa noche mientras me sentaba en el porche viendo el atardecer me di cuenta de que no había revisado sus redes sociales en todo el día, eso era un progreso, no necesitaba ver su viaje de curación filtrado, estaba viviendo el mío sin filtros y deducible de impuestos. A las 9:42 de la noche llegó otro mensaje de texto, Belinda no sé qué está pasando pero esto es cruel. Miré el mensaje por un largo segundo y luego escribí, no es crueldad Belinda, es cierre escrito correctamente por una vez, enviar, apagué mi teléfono me recliné en mi silla y dejé que el silencio se asentara, la SRA. Del Gato tenía razón, el silencio no es perdón, es estrategia y maldita sea la mía estaba funcionando maravillosamente. Una semana después Belinda afirmó que tenía una reunión tardía, lindo, esa frase se había convertido en el himno nacional de los cónyuges infieles en todas partes. Reunión tardía se traduce como estoy a punto de traicionarte, en alta definición lo dijo con su habitual tono falso y casual usando ese vestido negro ajustado que antes estaba reservado para aniversarios no para discusiones de contabilidad, se roció perfume como si se estuviera preparando para la batalla luego se inclinó y me besó en la mejilla. Olí una traición disfrazada de Chanel, no me esperes despierto dijo. No lo haré respondí sonriendo lo suficiente como para que se preguntara si sabía algo, porque lo sabía, verás no soy del tipo celoso, soy del tipo de recopilación de datos, cuando tu esposa te engaña con su jefe las emociones son inútiles, hojas de Excel y estrategia, ahí es donde está el poder,
Así que cuando ella se fue terminé mi sándwich, me serví otra taza de café y activé la fase 4 de la operación Adiós Belinda. La vigilancia, no lo estaba haciendo por obsesión, lo estaba haciendo por cierre y tal vez por pruebas, porque cuando estás tratando con alguien que miente profesionalmente, las capturas de pantalla son el único idioma que entienden. Ahora un hombre en mi posición no simplemente sigue a su esposa infiel en su propio coche, no, eso es de aficionados. Alquilé un sedán gris de Eritz, del tipo de coche que grita contador divorciado sin nada que perder. Incluso usé una gorra de béisbol y una sudadera con capucha. Parecía la versión humana del ruido de fondo. Mientras me sentaba en ese coche de alquiler estacionado a una cuadra de su oficina, me di cuenta de lo absurdo que era todo. Yo, un hombre adulto, observando el lugar de trabajo de mi esposa como si estuviera en una película de espías de bajo presupuesto. Pero entonces a las 6:42 de la tarde exactamente, la puerta de la oficina se abrió y allí estaba ella, mi futura ex, saliendo con su jefe, el hombre mismo, el SR. Frente brillante 30000. Déjame describir a este tipo. Imagina a un hombre de mediana edad con una línea de cabello que retrocede más rápido que su moral, usando un traje que costó demasiado para cubrir tan poca integridad. Su risa era fuerte, falsa y probablemente inflamable. Hablaban demasiado cerca, ¿sabes? Del tipo de cercanía que te hace querer leo tu alma. Si eso, cruzaron la calle, su mano rozando accidentalmente su espalda como si fuera una impresora defectuosa. Estaba tratando de reiniciar. Apreté la mandíbula, no por rabia sino por vergüenza ajena. Verlos coquetear era como ver a dos mapaches pelear por un bote de basura brillante. Se subieron a su coche, un Lexus plateado que gritaba crisis de la mediana edad, y se fueron. Los seguí a una distancia respetable porque, de nuevo, no soy imprudente, soy estratégico. Se dirigieron al centro de la ciudad, justo al corazón de la tentación, el Ember Lounge, un bar tan pretencioso que servía hielo artesanal. Estacioné a 2 cuadras, entré como si perteneciera allí y encontré un lugar en el reservado de la esquina. Pedí una bebida, ni siquiera quería algo con una sombrilla y demasiado azúcar porque mezclarse requiere sacrificio, y allí estaban sentados en la barra como dos extras de comedia romántica que no habían leído la parte donde todo sale mal. Ella se reía a carcajadas del tipo de risa que no había usado conmigo en meses. Eso dolió durante unos 3 segundos antes de que me diera cuenta de algo. Estaba actuando sobrecompensando. La culpa tiene una pista de risa y la suya estaba a todo volumen. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de la cámara y comencé a grabar fotos, vídeos, marcas de tiempo, cada uno etiquetado en mis notas como episodios de Netflix. Episodio 1: asuntos corporativos. Episodio 2: el bono que no se ganó. Episodio 3: la peor pesadilla de recursos humanos. Hice zoom justo cuando él se inclinó más cerca, su mano rozando su muslo. Juro que pude oír el sonido distante del karma calentando sus motores. En un momento dado ella le susurró algo al oído y él se rió tan fuerte que casi derrama su bebida. No sabía lo que dijo, pero probablemente fue algo poético como: mi esposo todavía piensa que las reuniones terminan después de las 5. Llegó mi bebida. Levanté una copa y un brindis simulado para mí. Por la lealtad, murmuré tomando un sorbo. Sabía a mentiras y lima. Los observé durante una hora de tomarse de la mano, susurrar y tocarse, que me hizo querer blanquear mi memoria. Alrededor de las 9:15 finalmente se levantaron. Ella se ajustó el vestido, él se ajustó el ego y salieron. Pagué la cuenta, dejé una propina generosa porque soy mezquino, no tacaño, y los seguí a una distancia segura. No volvieron a la oficina, ni siquiera fingieron, en cambio fueron directamente al estacionamiento de al lado, donde los atrapé besándose. Bajo una luz parpadeante, parecía menos romance y más una queja de recursos humanos esperando a suceder. Grabé todo, cada beso, cada toque, cada mala decisión, iluminada por esa única bombilla fluorescente obstinada, y mientras filmaba no sentí desamor, sentí documentación. Cuando finalmente se fueron en coches separados, me senté en el de alquiler mirando la pantalla de mi teléfono. Estaba todo allí, prueba que podría silenciar cualquier drama judicial. Exhalé, me recliné y me dije a mí mismo: acabas de convertir el dolor en evidencia. Felicidades, eres oficialmente tu propio investigador privado. De vuelta en casa llamé a Tar. Contestó al segundo timbre ya masticando algo. ¿Estás vivo? ¿O estoy mejor que vivo? Dije. Soy productivo. Se rió. Eso suena peligroso. ¿Qué hiciste? Tengo imágenes, dije. Vídeo, marcas de tiempo, todo. Es como Discovery Channel para idiotas enamorados. No puede ser. ¿La seguiste? Por supuesto, dije. No estoy acosando. Estoy recopilando datos para investigación, silbó. Hombre, debería haber traído palomitas de maíz. ¿Quieres que lo edite? Sonreí. Me leíste la mente. Agrega subtítulos y tal vez algo de música dramática, algo elegante como otro muerde el polvo. Te tengo, dijo. ¿Quieres transiciones o cortes directos? Trance, dije. Esta traición merece desvanecimientos suaves. Se rió a carcajadas.
Estás loco, me encanta. Mientras Tar trabajaba su magia de edición fui a la cocina y me serví un vaso de whisky, no por tristeza, por celebración. No todos los días se atrapa la traición en 4K. A la mañana siguiente me desperté con una notificación, archivo de vídeo asuntos corporativos corte final, MPP4, Tar había cumplido, le di a reproducir. La secuencia de apertura era cinematográfica, ya suave filtro en blanco y negro y una tarjeta de título que decía basado en malas decisiones y vino más barato. Luego vino el metraje, Belinda y su jefe riendo tocándose el beso. Tic incluso agregó cámara lenta dramática en los momentos perfectos. Fue arte, arte mezquino. A la mitad me estaba riendo tan fuerte que tuve que pausarlo. Milo me miró confundido como ¿estás bien, hombre? ¿O estoy fantástico? Le dije, Netflix nunca podría. Al mediodía había guardado el vídeo en 3 carpetas diferentes, 2 unidades y una nube cifrada. No se recoge oro y se deja sin vigilancia. Esa tarde fui a ver a la SRA. Del Gato de nuevo, me miró a la cara engreída y dijo, ¿encontraste algo mejor que algo? Dije entregándole una unidad flash, encontré cine, lo conectó, presionó play y en 30 segundos se estaba riendo, risa real del tipo que resuena con incredulidad y alegría. «Oh, esto es hermoso», dijo. «¿Oigo jazz? Elegante, ¿verdad?» «Muy, al juez le encantará», sonreí. «Entonces, ¿qué sigue ahora?», dijo. «Agregamos esto al archivo, a los jueces les encantan las pruebas con marcas de tiempo», grita competencia. Mientras hablaba me di cuenta de algo, ya no estaba triste, no estaba enojado, era libre. Verla desmoronarse desde la distancia no era crueldad, era cierre en alta definición. Cuando llegué a casa esa noche mi teléfono vibró de nuevo. «Belinda, ¿podemos hablar esta noche?». Lo miré, sonreí y respondí, «Lo siento, tengo una reunión tardía». Sin respuesta, solo silencio del dulce. Me recliné en el sofá, levanté mi bebida y brindé por la calma porque por primera vez en semanas no estaba reaccionando, estaba orquestando. Belinda pensó que era la estrella del espectáculo, pero la verdad era que acababa de ser degradada a ruido de fondo, y yo era finalmente el director. ¿Alguna vez has visto uno de esos documentales sobre crímenes en los que el detective expone todas las pruebas en una mesa grande y se queda allí mirándolas como si el universo le estuviera susurrando secretos a través de una memoria USB? Si ese era yo, excepto que no estaba resolviendo un asesinato, estaba documentando un homicidio emocional a cámara lenta cometido por mi esposa Belinda. Esa noche, después de llegar a casa de la oficina de la SRA, del Gato, decidí que era hora de mi propia exhibición de la escena del crimen. Me serví un vaso de whisky, cogí una pila de capturas de pantalla impresas, recibos y un resaltador y me puse a trabajar. La mesa del comedor, que una vez albergó cenas románticas y velas de aniversario, ahora parecía el final de temporada de CS y edición matrimonio. La primera carpeta estaba etiquetada como actividad bancaria, el asunto financiero, o era jugoso, viajes nocturnos en Uber a lugares de conferencias, pagos de Venmo a un usuario llamado Jai Martín, copa de vino, cara guiñando el ojo y una compra de $300 en Sephora 2 días antes de su retiro de formación de equipos. La sutileza claramente no era su departamento. La siguiente carpeta, mensajes de texto, cientos de ellos, cada uno una pequeña pepita de desamor y estupidez. «Belinda, haces que las hojas de cálculos sean sexys». «El, apuesto a que eres increíble en la entrada de datos», cara guiñando el ojo. De hecho me reía a carcajadas. «¿Entrada de datos? Ese es tu juego de coqueteo. Dios, ustedes dos se merecen el uno al otro». Incluso Milo, que estaba sentado junto a mi silla, inclinó la cabeza como si no pudiera creer que los humanos fueran tan tontos. Respiré hondo y continué. Confirmaciones por correo electrónico de estancias en hoteles, facturas de restaurantes y una factura particularmente condenatoria del Ember Lounge, el mismo lugar donde había filmado su hora de comedia corporativa con su jefe. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con mi metraje, o era hermoso. Incluso la SRA, Delgado, habría llorado. Lágrimas de alegría legal. Imprimí todo, cada mensaje, cada transacción, cada emoji que ahora me hacía querer tirar mi teléfono al océano. Luego los dispuse todos sobre la mesa, pieza por pieza. La habitación estaba en silencio sepulcral excepto por el sonido del papel deslizándose contra la madera. Cuando finalmente di un paso atrás casi aplaudo. Era una obra maestra, mi propio buffet de pruebas personal. Había fotos a la izquierda, capturas de pantalla en el centro, extractos bancarios a la derecha y en la parte superior mi pieza de resistencia, la transcripción impresa de su confesión por correo de voz de esa fatídica noche. Tuve una aventura de una noche con mi jefe, y lo volvería a hacer. Beso del chef. Tomé un sorbo de whisky, me apoyé en el mostrador y admiré mi trabajo como un artista en una inauguración de galería. «Damas y caballeros», le dije a Milo, «la exhibición de esta noche se titula como Arruinar un matrimonio en 10 cómodos pagos». Milo bostezó.
crítico típico. Luego abrí mi computadora portátil y comencé a organizar todo en una carpeta de presentación. ¿Sabes? Algo elegante, porque si iba a desmantelar su reputación en la corte quería hacerlo con estilo. La SRA, Delgado siempre decía: nunca subestimes el poder de la presentación. Creé pestañas: línea de tiempo del engaño, mala conducta financiera, bancarrota moral y mi favorita personal, textos que envejecieron como la leche. A medianoche tenía una carpeta tan gruesa que podría servir de tope de puerta. La etiqueté con letras grandes y negritas: Exhibit Belinda, final de temporada. Cada página contaba una historia, cada captura de pantalla susurraba: ¿realmente pensaste que podías salirte con la tuya? Y la mejor parte, no necesitaba decir una palabra, las pruebas gritaban. Más fuerte de lo que yo podría, incluso Milo parecía sentir la gravedad de todo. Olfateó la carpeta una vez, suspiró profundamente y me miró con una expresión que decía: ¿realmente arriesgó un cuchillo de carne por este tipo? Lo sé, amigo, dije dándole una palmadita en la cabeza. Algunas personas simplemente no están hechas para la lealtad o el buen gusto. Me recliné observando el suave brillo de la lámpara de escritorio proyectar largas sombras sobre los papeles. Casi parecía poético. Venganza, pero arte. Pensé en enfrentarla, entenderlo todo en el dramático enfrentamiento que a la gente le encanta ver en las películas, pero cuanto más lo imaginaba menos satisfactorio parecía. Gritar no cambiaría los hechos. La ira no me daría un cierre, ella simplemente torcería la historia, se haría la víctima, tal vez incluso lloraría esas lágrimas de cocodrilo que había dominado hace años. No quería una destrucción silenciosa, del tipo en el que se despertaba una mañana y se daba cuenta de que el wifi, el coche, las tarjetas de crédito, la comodidad, todo había desaparecido, y la única persona a la que podía culpar la estaba mirando en el espejo. Así que planeé la revelación. No con gritos, no con fuegos artificiales, solo silencio y papeleo. Hice una lista de verificación. 1. Entregar todas las pruebas a la SRA, Delgado. 2. Bloquear las cuentas personales. 3. Transferir la propiedad del coche. 4. Sacarla del seguro. 5. Dejar un sobre en su lado de la cama. Cada paso me acercaba al cierre. No solo estaba desmantelando un matrimonio, estaba reclamando mi paz pieza por pieza. En un momento dado me detuve para rellenar mi bebida y miré una foto enmarcada de nosotros de nuestra luna de miel en Hawái. Estábamos sonriendo, brillantes, ingenuos, tan seguros de para siempre. La cogí, la miré por un momento y luego la puse boca abajo sobre la mesa. Esa versión de nosotros ya no existía. Alrededor de la 1 de la madrugada llamé a Tar, porque seamos honestos, la venganza sabe diferente cuando tienes una audiencia. Contestó medio dormido: hermano, es la 1 de la mañana, la atrapaste de nuevo. Mejor, dije, construí un caso. Bostezó: ¿te refieres a emocionalmente o legalmente? Ambos, dije con orgullo. Tengo fotos, recibos, registros de texto. Mi comedor parece la configuración de trabajo desde casa del FBI. Eso lo despertó. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Incluso tengo categorías. Mi favorita se llama cuando el adulterio se encuentra con la contabilidad. Empezó a reír. Hombre, no solo estás superándolo, estás escribiendo una maldita disertación. Exactamente. Dije: esto no es desamor, es investigación. Envíame fotos, dijo entre risas. Quiero ver esta escena del crimen tuya. Tomé una foto de la mesa, las ordenadas filas de pruebas brillando bajo la cálida luz, y la envié. Un minuto después me respondió con un mensaje de texto. Hermano, esto pertenece a un museo. Lo sé, respondí, pero el Museo del Karma no abre hasta el lunes. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Cuando finalmente colgué me sentí más ligero. Tal vez era el whisky hablando, o tal vez era el poder de finalmente haber terminado. Me quedé allí un rato mirando la carpeta, los papeles, la prueba. Esto ya no se trataba de venganza, se trataba de claridad, de ver la verdad sin la niebla del amor y la negación. Durante meses había estado viviendo en su versión de la realidad, un lugar donde las mentiras eran malentendidos y la culpa era estrés, pero ya no. Ahora tenía hechos. Hechos que no necesitaban permiso para existir. Antes de ir a la cama metí la carpeta cuidadosamente en un maletín y la coloqué junto a la puerta lista. Para mi reunión matutina con la SRA, Delgado, la casa estaba oscura y quieta. El único sonido era el suave ronquido de Milo. Eché un último vistazo a la mesa ahora vacía de nuevo y susurré: eso es todo, historia recopilada, exhibición completa. Apagué la luz dirigiéndome arriba. De camino pasé por la puerta cerrada del dormitorio. Ella estaba allí durmiendo pacíficamente sin saber que su mundo estaba a punto de implosionar. Una parte de mí quería sentir lástima, pero sobre todo sentí satisfacción. Cuando me metí en la cama, en el sofá, mi nuevo lugar preferido para dormir, sonreí. Mañana se despertaría con el sonido de las consecuencias llamando a la puerta y yo estaría sentado allí con café en mano, listo para ver el espectáculo. La mañana llegó como una disculpa falsa, brillante, ruidosa y demasiado pronto. Apenas dormí. La mitad porque mi sofá tiene la personalidad de un bloque de hormigón y la otra mitad porque no
Podía dejar de imaginar la cara de Belinda cuando se diera cuenta de que el karma era madrugador. Me levanté temprano, me duché, me afeité y preparé una cafetera de café lo suficientemente fuerte como para disolver el arrepentimiento. Era el día de la liberación. Todo estaba en su lugar, la carpeta con la etiqueta Exhibit Belinda final de temporada. El sobresellado sentado bonito en el mostrador de la cocina y mi plan de desayuno. Si la venganza tuviera un olor sería jarabe de arce y justicia poética. Hice tortitas, 3 de ellas perfectamente circulares doradas en forma de corazón porque el simbolismo es importante, incluso rocié un poco de jarabe extra en forma de signo de interrogación. La presentación importa cuando sirves karma. A las 7:42 de la mañana oí crujir la puerta del dormitorio. Salió usando una de mis camisetas, de nuevo actuando como si la felicidad doméstica no se hubiera declarado en bancarrota. Su pelo estaba desordenado, sus ojos medio cerrados. Me murmuró estirándose, algo huele bien. O si, dije volteando una tortita, algo huele bien. Sonrió, la misma sonrisa suave y manipuladora que una vez podría haberme convencido de que el mundo estaba bien. Café en la mesa, dije, y algo más también. Se dirigió hacia la mesa todavía medio dormida tarareando. Vio el plato de tortitas y el sobre al lado. Y por un breve y glorioso segundo probablemente pensó que estaba siendo dulce, que tal vez después de todo había ganado, que tal vez la había perdonado. El universo estaba a punto de aclarar. Se sentó, abrió el sobre y comenzó a leer. Dentro había una sola nota escrita a máquina de forma ordenada profesionalmente con toda la calidez de un memorando de recursos humanos. Felicidades, has sido ascendida a soltera. PD. El coche está embargado, el alquiler vencido y tu jefe no puede justificar el desamor. Con amor siempre. O parpadeó 2 veces y luego la leyó de nuevo. Su boca se abrió como una trampa. ¿Qué diablos es esto?, dijo su voz subiendo octavas como un violín en pánico. Serví café en mi taza tranquilo como un sermón de domingo. Es tu evaluación de desempeño, dije. Obtuviste una puntuación alta en creatividad, baja en ética. Sus ojos se movieron de un lado a otro como si las respuestas pudieran estar escondidas en los armarios. Hiciste algo, siseó. Técnicamente, dije. La SRA del gato hizo la mayor parte del trabajo pesado. Yo solo firmé los papeles. Estás loco, espetó agarrando la nota como si pudiera morderla. No, dije sonriendo. Estoy organizado. Su respiración se aceleró. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieres decir con que el coche está embargado? Dije casualmente volteando otra tortita. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre. Tendrás que tomar un Uber a tu próxima reunión tardía. Su mandíbula se tensó. No puedes hacer eso. Ya lo hice, dije tomando un bocado de tortita. Resulta que soy notablemente eficiente cuando me traicionan antes del desayuno. Se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el azulejo. Esto es una locura, Oliver. ¿Lo es?, pregunté dejando mi tenedor. Porque cuando confesaste tu aventura sonabas bastante segura de tus habilidades para tomar decisiones. Solo estoy igualando tu energía. Arrojó la nota sobre la mesa. Me estás castigando. Me encogí de hombros, entrecerré los ojos. No es un castigo, es equilibrio. Sus ojos brillaron, pero no me lo creí. Había visto lágrimas reales de ella antes. Esto era arte de performance. Cometí un error, susurró. ¿Qué parte?, pregunté. ¿El engaño o la confesión? Sus labios temblaron. No lo entiendes, simplemente sucedió. Sí, dije, bebiendo café. También lo hace la intoxicación alimentaria. Eso la golpeó. Parpadeó sin palabras. Prácticamente podía ver las ruedas girar tratando de encontrar una manera de torcer esto en un arco de redención, pero la cadena había cancelado su programa. Ni siquiera estás enojado, dijo finalmente sonando confundida como si se hubiera perdido el guión donde se suponía que debía rogar o derrumbarme. ¿Enojado? Me reí. No, eso implica que todavía me importa lo suficiente como para levantar la voz. He terminado, acabado, sin presupuesto emocional. Me miró sacudiendo la cabeza. Eres un monstruo, divertido, dije, viniendo de la mujer que se besó con su jefe en un estacionamiento. Sus fosas nasales se dilataron. ¿Me seguiste? Claro que sí, dije. Eras difícil de pasar por alto considerando la iluminación fluorescente y la línea del cabello de tu jefe actuando como un foco. Se quedó sin aliento. ¿Nos grabaste? Me encogí de hombros. Piénsalo como imágenes de seguridad del hogar, solo que no para este hogar. Sus manos se cerraron en puños. No puedes usar eso legalmente. No puedo y lo haré. Moralmente renunciaste a la conversación en el Ember Lounge. Se sentó de nuevo agarrándose la cabeza. No puedo creer esto. Lo sé, dije. La autoconciencia nunca ha sido tu punto fuerte. La habitación se quedó en silencio excepto por el sonido de Milo entrando moviendo la cola como si pudiera sentir el drama. Olfateó el aire y luego se sentó a mi lado. Buen chico, dije rascándole la oreja. ¿Quieres una tortita? Belinda fulminó con la mirada. Le estás dando tortitas al perro mientras tenemos una conversación seria. Técnicamente estoy desayunando, dije.
tú estás teniendo consecuencias. Su cara se puso roja. Lucharé contra esto. Conseguiré un abogado. O por favor hazlo, dije alegremente. A la SRA. Delgado le encantan los desafíos. Ya ha codificado por colores tu caída. Se dirigió furiosa hacia el mostrador, agarró su teléfono y comenzó a escribir furiosamente, probablemente enviando mensajes de texto al SR. Calvo y angustia por simpatía, me acerqué, me apoyé en la puerta y dije, por cierto, tu factura de teléfono vence mañana, eso también depende de ti ahora. Se congeló, me cortaste por completo, dije, la independencia financiera construye el carácter. Se dio la vuelta con los ojos desorbitados, no tengo a dónde ir. Claro que sí, dije. Tienes un jefe que parece muy complaciente. El silencio que siguió fue delicioso. Podrías haberlo untado con mantequilla y servirlo con el brunch. Arrojó su teléfono al sofá y gritó, ¿me humillaste? Sonreí. Todavía no. He sido muy discreto, pero sigue gritando. Subiré el vídeo a una unidad privada llamada Movimientos que limitan la carrera. Sus hombros se desplomaron. Por primera vez en semanas parecía pequeña, humana, tal vez incluso asustada, y mentiría si dijera que no dolió un poco. La amé una vez profundamente, pero la mujer que estaba frente a mí no era la que me casé. Había cambiado los votos por validación y la integridad por gratificación instantánea, así que no me sentí culpable por dejarla sentarse en el lío que hizo. Llevé mi plato al fregadero, lo enjuagué y dije en voz baja, deberías empezar a empacar. Parpadeó, me estás echando. Considéralo un check-out temprano, dije, sin reembolso. Oliver, Belinda, interrumpí, te deseo suerte. De verdad, pero no puedes quemar la casa y actuar sorprendido cuando suena la alarma de humo. Se quedó allí temblando. Te arrepentirás de esto. Me di la vuelta apoyándome en el mostrador. Ya me arrepentí de casarme contigo. Esta parte es solo control de daños. Su labio tembló. Eres frío. Estoy curado, dije simplemente. Por un largo y silencioso momento ella solo me miró, tal vez esperando a que me rompiera, pero no lo hice. No podía. Ya había llorado el matrimonio. Este era el epílogo, finalmente. Agarró su bolso, murmuró algo por lo bajo y salió furiosa. La puerta se cerró de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar un marco en la pared. La casa volvió a quedar en silencio. Exhalé larga y constantemente. La tensión que había vivido en mis hombros durante meses finalmente se aflojó. Milo se acercó y apoyó su cabeza en mi pierna moviendo la cola suavemente. Ahora solo somos nosotros, amigo, dije rascándole las orejas. Y mira eso, finalmente tenemos paz y tortitas. Me senté de nuevo, me serví otra taza de café y me quedé mirando el asiento vacío frente a mí. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía solitario, se sentía ganado, como si el silencio ya no fuera la ausencia de ruido sino la presencia de la cordura. El teléfono vibró, un mensaje de Tar. ¿Recibió la nota? Sonreí y respondí, recibió el paquete de lujo. Negación gritando, salida de golpe, 10 de 10 de actuación, respondió con un emoji de risa, y maldita sea, hombre, eres libre, libre. La palabra se veía bien en la pantalla. Me recliné viendo la luz de la mañana derramarse por la cocina, la misma cocina que había escuchado cada pelea, cada disculpa falsa, cada mentira. Hoy se sentía nueva, más ligera, como si la casa misma estuviera aliviada de que se hubiera ido. Cogí mi teléfono de nuevo y abrí mi lista de reproducción. Canción número 1, Don't Stop Me Now, apropiado. Subí el volumen hasta que las orejas de Milo se animaron. Bailar en pijama a las 8 de la mañana no estaba en mi lista de deseos, pero la libertad hace cosas extrañas a un hombre. Canté desafinado, volteando tortitas con una mano y haciendo guitarra de aire con una espátula en la otra. A mitad de la canción vi mi reflejo en la puerta del microondas. Pelo desordenado, camiseta arrugada, sonrisa ridícula, y pensé, si este tipo va a estar bien, antes de salir para reunirme con la SRA, del gato para presentar el último conjunto de documentos. Limpié la cocina, alimenté a Milo y guardé el sobre de nuevo en mi cajón, un recuerdo no de ella sino del momento en que recuperé mi vida. Mientras agarraba mis llaves noté su taza todavía en el mostrador con la marca de lápiz labial y todo. Consideré tirarla y luego decidí no hacerlo, no que se quede. Un recordatorio de lo que cuesta la confianza ciega. Caminé hacia la puerta, la luz del sol derramándose por el suelo. Respiré hondo, sonreí y me susurré a mí mismo, bienvenido a tu nueva rutina matutina. Luego salí, café en una mano, libertad en la otra. Si nunca has estado en un tribunal de divorcios, déjame pintarte un cuadro. Es como The Office conoce a Judge Duty, los mismos silencios incómodos, las mismas sonrisas forzadas y absolutamente ningún refrigerio. Todos fingen ser civilizados mientras calculan en secreto de cuántas maneras pueden arruinarse mutuamente antes del almuerzo. Al entrar esa mañana me sentí extrañamente tranquilo. Tal vez era el café. Tal vez era el alivio de que este circo finalmente estaba llegando a su último acto. Belinda, mientras tanto, parecía que había pasado la noche luchando con su conciencia y había perdido. Estaba sentada 2 filas más adelante, fingiendo desplazarse por su teléfono como si no estuviera luchando contra el impulso de arrojármelo. Su abogado estaba sentado a su lado.
Un tipo llamado Derek con el pelo peinado hacia atrás y un ego tan brillante que podría haberse usado como espejo. La SRA, Delgado, mi gladiadora legal, me dio un asentimiento. Listo, susurró. Nací listo, dije. Convirtamos el desamor en jurisprudencia. La vida del Golfo llamó a la sesión a la orden. El juez entró. Una mujer de cabello plateado con gafas posadas a mitad de su nariz y una cara que decía que lo había visto todo. Si la vida de esta mujer fuera una película se llamaría 50 sombras de divorcio. Caso número 4823, Carver contra Carver, anunció el secretario. El juez nos miró por encima de sus gafas a ambos. Hagamos esto rápido. Me salté el desayuno. La SRA. Delgado sonrió débilmente. Su señoría, seremos lo más eficientes posible. El abogado de Belinda se aclaró la garganta tratando instantáneamente de encantar. Su señoría, mi cliente simplemente busca una división justa de los bienes matrimoniales. Contribuyó en gran medida al hogar y el juez levantó una mano. Ahorre el discurso, veré el papeleo. La SRA. Delgado deslizó nuestra carpeta cuidadosamente etiquetada a través del estrado. Juro que el sonido que hizo el papel deslizándose sobre la madera fue la música más dulce que jamás había escuchado. Su señoría dijo. Esto es Exhibit Belinda, final de temporada. Incluye pruebas de infidelidad, mala gestión financiera y suficientes mensajes de texto como para bloquear un teléfono. El juez se ajustó las gafas y abrió la carpeta. Belinda se movió en su asiento. Su abogado trató de mantener su cara de póker, pero pude decir por el tic en su mandíbula que no había sido informado sobre todas las pruebas. Página 1, capturas de pantalla de mensajes de texto entre Belinda y su jefe. Página 2, recibos de hotel. Página 3, el vídeo. Si el que editó con música de jazz y desvanecimientos de buen gusto. Cuando el vídeo comenzó a reproducirse en el monitor de la sala del tribunal se podría haber oído caer un alfiler. Allí estaban, Belinda y el SR. Calvo en gloriosos 1080p, la SRA. Delgado incluso había agregado subtítulos para mayor claridad. Belinda, haces que las hojas de cálculo sean sexys. Jefe, solo para ti, bebé. La sala del tribunal exhaló colectivamente un off escandalizado. Incluso las cejas del juez se levantaron y juro que un miembro del jurado en la parte de atrás susurró: caramba. El abogado de Belinda se levantó de un salto. Su señoría, esto es muy inapropiado. El juez lo desestimó. Oh, cállate, es evidencia y extrañamente cinematográfico. La SRA. Delgado sonrió dulcemente. Mi consultor de ti agregó las transiciones, su señoría. Muy profesional, dijo el juez secamente. Continúe. El metraje terminó con el jefe de Belinda limpiándose el lápiz labial de la barbilla. Cuando la pantalla se oscureció, el silencio era más espeso que el café de la sala del tribunal. El juez se inclinó hacia adelante. SRA. Carver, ¿es usted quien envía mensajes de texto? Haces que las hojas de cálculo sean sexys. Belinda se congeló. Su abogado abrió la boca, pero ella se le adelantó. Yo puedo explicarlo. No es necesario, dijo el juez cerrando la carpeta. Me he casado 3 veces. Conozco esa mirada. Unas cuantas risitas recorrieron la sala del tribunal. Mantuve mi rostro neutral, pero por dentro estaba haciendo volteretas. La SRA. Delgado se levantó. Su señoría, a la luz de esta abrumadora evidencia solicitamos que mi cliente retenga la propiedad total de la propiedad conyugal y todas las cuentas financieras. Las acciones de la SRA. Carver demuestran una clara violación de la confianza conyugal y el uso indebido de los fondos compartidos. El abogado de Belinda se apresuró. Su señoría, sostenemos que el comportamiento del SR. Carver desde el incidente, específicamente su tono vengativo, ha causado una angustia emocional indebida a mi cliente. El juez lo miró como si le hubiera pedido que cuidara niños un viernes por la noche. Angustia emocional, dijo. Señor, su cliente estaba haciendo el baile eléctrico con su jefe en un bar de hotel. Yo lo llamaría cardio, no angustia. Incluso el Bea se rió entre dientes. La SRA. Delgado sonrió. Descansamos nuestro caso. Belinda me lanzó una mirada lo suficientemente afilada como para cortar mármol. Yo solo sonreí cortésmente como un hombre viendo cómo el karma termina el postre. El juez revolvió algunos papeles, hizo algunas notas y luego nos miró a ambos. Esto es lo que va a pasar. El SR. Carver retiene la propiedad de la casa, el vehículo y todas las cuentas conjuntas. La SRA. Carver renuncia a su reclamo debido a la violación de la confianza fiduciaria y conyugal. Belinda se quedó sin aliento. Eso no es justo. El juez se encogió de hombros. Tampoco lo fue su actividad extracurricular. Siguiente caso, Van. Martillo abajo. Era el sonido de la libertad. Exhalé. El tipo de exhalación profunda que se siente como si estuvieras soltando un fantasma. La SRA. Delgado se volvió hacia mí con una sonrisa sutil pero victoriosa. Felicidades, SR. Carver susurró. Es oficialmente un hombre libre, y por lo que vale lo manejó maravillosamente. Gracias, dije. Le debo un café y tal vez un trofeo conmemorativo. Se rió.
cómpreme un café con leche y estaremos a mano. Belinda salió furiosa de la sala del tribunal. Antes de que pudiera decir nada, tacones resonando contra el azulejo como signos de puntuación de la derrota, esperé hasta que desapareció por la esquina antes de soltar un largo y satisfecho suspiro. Afuera el aire se sentía más fresco, más ligero. El divorcio no debería sentirse como una victoria, pero maldita sea, sabía una. Llamé a Tar, hermano, dijo. Dime que al juez le encantó el vídeo. Lo hizo, dije. Lo llamó cinematográfico. Tar gritó, tan fuerte que la gente se giró para mirar. Voy a agregar eso a mi currículum. Editor de contenido de desamor legalmente admisible. Ponlo en habilidades especiales. Dije, así que eres libre ahora. Libre y bien documentado, hombre. Tienes que celebrar. Bebidas esta noche, absolutamente, dije. Yo invito con mi propio coche esta vez. Nos reunimos más tarde en un bar en la azotea del tipo de lugar con cócteles caros y luces de cadena diseñadas para hacer que el arrepentimiento parezca romántico. Tar levantó su copa. Nuevos comienzos. Choqué la mía contra la suya y a mejores finales. Nos reímos por primera vez en meses. No fue amargo, fue pura alegría estúpida. A mitad de la noche mi teléfono vibró. Un mensaje de Belinda. Me arruinaste. Me quedé mirándolo por un segundo y luego escribí de vuelta. No, tú lo hiciste sola, yo solo presenté los papeles. Enviar. Puse mi teléfono boca abajo y seguí bebiendo. Se inclinó. ¿Era ella? Sí. ¿Qué dijo? Nada nuevo, solo confirmando que todavía es alérgica a la responsabilidad. Resopló cerveza por la nariz. Eres salvaje. Soy honesto, dije. Hay una diferencia. Más tarde esa noche caminé a casa solo, las luces de la ciudad rebotando en el pavimento, el tipo de zumbido silencioso que solo existe cuando algo pesado finalmente se levanta de tus hombros. Pasé por una panadería que solía ser nuestro lugar de los sábados por la mañana. El olor me golpeó, pan caliente, azúcar, nostalgia, pero esta vez no. Dolió, simplemente fue. Me detuve afuera, observé a una pareja reírse adentro y sonreí, no del tipo amargo, del tipo real, porque a pesar de todo lo había sobrevivido. De vuelta en casa me puse ropa cómoda, cogí la correa de Milo y lo llevé a dar un paseo nocturno. Olfateó cada arbusto como si le debiera dinero, con la cola moviéndose como si la vida fuera simple. Tal vez tenía razón, amigo, dije. Lo hicimos. El juicio ha terminado, libertad restablecida. Ladró una vez aprobatoriamente. Cuando volvimos me serví una última bebida, me senté en el sofá y puse algo de jazz de fondo, el mismo tipo de té que había usado en el vídeo, banda sonora adecuada para los créditos. Me quedé mirando el techo, reviviendo el momento en que el juez dijo las palabras el Sr. Carver retiene la propiedad. Esa frase iba a vivir sin árbol en mi cabeza para siempre, a diferencia de Belinda. Levanté mi copa en un brindis simulado a la habitación vacía, por la honestidad, la lealtad y saber cuándo contratar a un abogado. Milo saltó al sofá a mi lado apoyando su cabeza en mi pierna. Le revolví el pelo. Vamos a estar bien, niño. Resulta que la justicia tiene buen gusto. Antes de acostarme le envié un mensaje de texto a la SRA. Delgado, una última vez, gracias por todo. Hizo el proceso indoloro, respondió en cuestión de minutos. Nunca es indoloro, Sr. Carver, pero siempre vale la pena. Sonreí, apagué mi teléfono y me senté allí en silencio. Por una vez no era el tipo de silencio solitario, era pacífico. El tribunal de divorcios no se suponía que fuera divertido, pero ese día había sido una comedia del tipo en que el villano tropieza con su propio guión, el público aplaude y el protagonista se va hacia el atardecer sosteniendo una pila de felicidad legalmente vinculante. Cuando finalmente me metí en la cama no soñé con ella, soñé con tortitas, pasaportes y posibilidades, porque mañana no era una continuación del pasado, era el episodio piloto de algo completamente nuevo. Un mes después de la gran final del Tribunal, La Paz se había convertido finalmente en mi ruido de fondo favorito, sin dramas, sin facturas emocionales, solo yo, Milo y el ocasional atracón de Netflix que no involucraba infidelidad conyugal. La vida era tranquila hasta que la hermana de Belinda, Lidia, me envió una invitación que decía reunión familiar, sé civil. Es su cumpleaños, debería haberla ignorado, pero la curiosidad y la mezquindad son primas y resulta que soy cercano a ambas, así que allí estaba yo entrando en la sala de estar suburbana excesivamente decorada de Lidia, globos por todas partes, risas falsas rebotando en las paredes y la invitada de deshonor de pie en el medio sosteniendo una copa de vino como si se la hubiera ganado. Belinda se congeló cuando me vio, el aire se tensó lo suficiente como para pagar impuestos. Dijo forzando una sonrisa, no pensé que vendrías, o no me perdería esto, dije. También traje un regalo. Su madre trató de hacer de pacificadora. Seamos todos adultos esta noche, absolutamente, dije. A los adultos les encanta la transparencia. La gente empezó a susurrar. El esposo de Lidia susurró. Esto será bueno. Fingí no oír. Belinda mientras tanto estaba haciendo esa cosa de risa nerviosa como si se riera lo suficientemente fuerte pudiera hacer que la realidad abandonara la habitación. ¿Qué regalo podrías tener para mí?, preguntó. Sostuve mi teléfono, lo conecté al
Altavoz Bluetooth y sonreí. Recuerdos de audio. Los primeros segundos fueron inofensivos, ruido ambiental, tintineo de vasos, luego su voz se escuchó clara como el cristal. Sabes mejor que la comida de mi esposo. Boom, silencio instantáneo. Alguien dejó caer un tenedor, su madre jadeó como si acabara de presenciar un fantasma. La esposa de su jefe, si la esposa del jefe, estaba de pie justo allí congelada a medio sorbo. Se podía sentir la conmoción recorrer la habitación como una sobrecarga eléctrica. Apaga eso, Belinda gritó abalanzándose hacia mí, pero di un paso atrás tranquilo como un instructor de yoga. Oh vamos, dije, lo dijiste públicamente, solo te estoy ayudando a asumirlo. La esposa de su jefe le tiró el vino en la cara a su esposo. El tipo se atragantó, tartamudeó y gritó. No era lo que parecía, lo que hizo reír a todos porque bueno, sonaba exactamente como lo que era. La madre de Belinda se desmayó. Sobre el pastel, Lidia gritó, no en la crema de mantequilla porque prioridades. Todo el lugar estalló en caos, gritos, llantos, discusiones y yo simplemente me quedé allí bebiendo mi refresco como si fuera una cosecha fina. Me incliné hacia el camarero más cercano y dije, agregue eso a mi cuenta por favor, tarifa de entretenimiento. Luego me di la vuelta, sonreí al desastre que ya no tenía que limpiar y salí. Afuera el aire de la noche se sentía bien ligero, libre, ganado. Me metí en mi coche, bajé la ventanilla y susurré, feliz cumpleaños Belinda, algunos regalos simplemente siguen dando, es divertido como el silencio puede sonar diferente después de una tormenta. Durante meses el silencio solía sentirse pesado como si estuviera esperando a que comenzara una pelea. Ahora es paz con buena acústica, lo único que se rompe la mayoría de las mañanas es la cola de Milo golpeando contra el suelo exigiendo el desayuno como si el alquiler estuviera vencido. Mi nueva rutina es simple, despertar, estirarme, hacer café y no pensar en Belinda. La parte del café es fácil, la última es un poco más complicada. De vez en cuando paso por su vieja taza en el gabinete, la que dice jefa, no la tiro, me recuerda a no ignorar nunca las banderas rojas solo porque están impresas en cerámica. La gente sigue preguntando, ¿te arrepientes? ¿Del matrimonio? De todo el desastroso final, les digo la verdad. Claro, lamento los años que pasé dándole RCP a algo que ya estaba muerto, pero el final no, el mejor giro de la trama de mi vida. Todavía hablo con la SRA, del gato a veces, llama ocasionalmente solo para comprobar si soy emocionalmente solvente, sus palabras no las mías. Tar por otro lado no se calla sobre convertir mi historia en un podcast, Desamor y discos duros su título de trabajo, le dije que esperara hasta que las órdenes de alejamiento hipotéticas funcionen mejor también. Resulta que cuando eliminas el caos diario de tu vida la productividad se dispara, ¿quién lo diría? Incluso he empezado a correr de nuevo, no por estar en forma, solo para demostrarme a mí mismo que puedo huir de algo sin equipaje emocional esta vez. Belinda, lo último que supe es que se está encontrando a sí misma. Traducción, sin trabajo, sin coche y probablemente alérgica a la responsabilidad, su jefe fue degradado después de que el fiasco del cumpleaños se hiciera viral. Gracias Internet, las acciones tienen consecuencias y aparentemente reseñas de Yelp. La mejor parte de mis mañanas ahora son las pequeñas cosas, mis tortitas no se queman, mi wifi se conecta al instante. Mi paz mental tiene una contraseña que solo yo conozco. A veces miro a Milo y le digo, amigo, eres el único con el que compartiría mis contraseñas, y él simplemente parpadea como maldita sea. Hay algo liberador en reconstruir tu vida sin necesitar permiso. Solía pensar que la venganza era la recompensa, pero no lo es. Las piezas, la venganza solo hace que la historia sea entretenida, la paz le da un final feliz. Cada fin de semana me siento en el porche con una taza de café y un sentido del humor lo suficientemente agudo como para cortar la nostalgia. A veces incluso me río recordando su frase, lo volvería a hacer, y si le creo, pero yo también lo volvería a hacer. La parte en la que me alejé porque ahora lo único junto a lo que me despierto es mi propia maldita cordura, y no miente, no engaña ni necesita wifi para sentirse amado.